Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. En el sistema nervioso autónomo, el preganglionar es el que segrega acetilcolina y el postganglionar es que segrega noradrenalina siempre o En cambia. el simpático, en el parasimpático, pre y postganglionar segrega acetilcolina. En el parasimpático solo segrega. En el parasimpático ambas acetilcolina. Gracias. Y en el simpático la preganglionar acetilcolina, la postganglionar noradrenalina. Gracias, doctor. Bien, lo que hemos visto es que el cerebro, la corteza cerebral, es decir, la superficie del cerebro, tiene una superpoblación de neuronas, es decir, hay muchísima neurona por una migración y la superficie no alcanza para albergar tanta neurona, por lo tanto aumenta su superficie recurriendo a plegarse, se pliega la superficie. Por lo tanto, yo voy a tener sustancia gris tanto en las cúpulas de los giros o circunvoluciones, como también voy a tener sustancia gris al fondo de un surco. Quiere decir que haciendo esta transformación de liso a completamente plegado, el nombre lo dice, lo que se está plegando es la sustancia gris, ganando espacio para mayor cantidad de neuronas. En esos pliegues hemos visto que se llaman surcos y los pliegues profundos se llaman cisuras. Y las que me van a dar mayores parámetros para poder dividir el cerebro son la cisura de Rolando, que la estoy mostrando entre rojo y azul, la cisura de Rolando, que es una cisura perpendicular, también se llama cisura primaria. La otra es la de Silvio, y hay uno en la cara interna que está en el lóbulo occipital, que es la cisura calcarina. Especialmente la de Rolando y la de Silvio me va a servir para limitar los lóbulos, porque, por ejemplo, el lóbulo frontal está por delante de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. Repito, el lóbulo frontal está por delante de la cisura de Rolando y por arriba la de Silvio. Y este lóbulo frontal es un lóbulo motor. Lo primero que tiene por delante de la cisura de Rolando es un giro perpendicular, el único perpendicular, que se llama circunvolución frontal ascendente o giro frontal ascendente, pero para nosotros representa el área motora primaria. Para nosotros representa el área motora primaria, con la función motora voluntaria. ¿Qué significa esto de motor voluntario? Significa que antes del acto motor va a haber un proceso mental que lo preceda. Motor voluntario es lo que surge después de un proceso mental. Por delante, en el dibujo de color naranja, es el área motora secundaria. El área motora secundaria está relacionado con la planificación motora. Si ustedes prestan atención en el dibujo que tengo en mi pantalla, yo tengo 3 circunvoluciones horizontales. La parte posterior de estas 3 circunvoluciones frontales va a conformar el área motora secundaria, que repito, su función es la planificación motora. Pero va a planificar siempre y cuando reciba la influencia de los núcleos grises de la base o estriado. Cuando se planifica la actividad motora, van a surgir toda una serie de movimientos automáticos. Van a surgir toda una serie de movimientos denominados automáticos porque surgen en forma involuntaria.
movimientos de la expresión, lo que acompaña a la expresión, la mímica que hago en la expresión, manejar un auto, vestirme, cosas que no tengo que pensar para que sea un movimiento voluntario. Por delante, en verde, prácticamente el polo del frontal va a ser el prefrontal. El prefrontal, su función va a ser, yo siempre utilizo primero una palabra que es la razón. Pero dentro de este término de la razón está implícito el entendimiento, la comprensión, los procesos de abstracción, lo concreto, lo abstracto, tareas ejecutivas, el análisis del pasado, la planificación del futuro, la voluntad, la memoria, que es una memoria a corto plazo, que es la memoria activa o memoria de trabajo. La inhibición social, la inhibición social. Algunas emociones secundarias, como pueden ser la vergüenza, el orgullo, los celos, la culpa. Bien, detrás de Rolando o cisura primaria y arriba de Silvio yo voy a tener el lóbulo parietal, donde voy a tener también un giro perpendicular o circunvolución perpendicular, que es el giro parietal ascendente, para nosotros área sensitiva primaria. Área sensitiva primaria. Por detrás voy a tener el área sensitiva secundaria. En el lóbulo temporal que está por debajo de Silvio, voy a tener 3 giros horizontales. Primer giro temporal, segundo giro temporal, tercer giro temporal. En la parte posterior del primer giro temporal tengo el área auditiva primaria y a su alrededor el área auditiva secundaria. Repito, en la parte posterior de la primera circunvolución o giro temporal tengo el área auditiva primaria y a su alrededor el área auditiva secundaria. En el polo posterior voy a tener el lóbulo occipital. En el lóbulo posterior yo voy a tener el lóbulo occipital. Y alrededor de la cisura calcarina, es decir, cara interna del hemisferio cerebral, voy a tener área visual primaria y a su alrededor área visual secundaria. Repito, en la cara interna del lóbulo occipital voy a tener una cisura llamada calcarina y a su alrededor de esta cisura calcarina tengo el área visual primaria y alrededor de esta el área visual secundaria. El prefrontal que hemos hablado en el lóbulo frontal es un área de asociación. Otra área de asociación importantísima es el área de asociación parieto-temporo-occipital. La otra área importante de asociación es el área parieto-temporo-occipital. Bien, dentro de estos hemisferios cerebrales yo voy a tener
una serie de núcleos que forman una estructura que es el tálamo. El tálamo va a cumplir la función, es una estación de relevo de toda la información que se dirige a la corteza cerebral. Repito, el tálamo es una estación de relevo de toda la información que se dirige a la corteza cerebral. Excepto la olfacción. El único sentido que no pasa por el tálamo es la olfacción, que es una función muy antigua. Desde el punto de vista evolutivo es una función muy antigua. Por eso va directamente al cerebro, es porque antiguamente tenía una jerarquía desde el punto de vista de sobrevida. El olfato me permitía discriminar lo tóxico, lo comestible, lo peligroso, lo venenoso, al predador, etc. El tálamo ya desde hace unas décadas no se lo considera un simple distribuidor de información, sino se dice que ya hay cierta actividad de afecto en el tálamo. Por eso es muy personal, porque tiene ya, aunque básicamente información de agrado y de desagrado, por lo tanto es individual. Al tálamo, en la parte lateral le va a cubrir una capa de sustancia blanca que se denomina lámina medular externa. Repito, la cara externa del tálamo está cubierta por sustancia blanca que se denomina lámina medular externa. También dentro del tálamo intratalámico voy a tener sustancia blanca, una lámina en forma de Y, lo estoy mostrando en el dibujo, que es la lámina medular interna. Esta lámina medular interna me divide el tálamo en un tálamo lateral, en un tálamo medial y en un tálamo anterior. Esta lámina medular interna en forma de Y me divide el tálamo en un tálamo lateral, en un tálamo medial y en un tálamo anterior. ¿Qué núcleos voy a reconocer como principales del tálamo? En color celeste en el dibujo, el ventro posterolateral. El ventro posterolateral recibe información sensitiva del cuerpo y se lo envía al área sensitiva primaria. El ventro posteromedial recibe información sensitiva de la cara a través del trigémino y lo envía también al área sensitiva primaria. Por delante voy a tener el ventro lateral o ventro intermedio. Este ventro lateral o ventro intermedio recibe información del núcleo dentado del neocerebelo, y se lo envía al área motora primaria. Por delante, en color naranja, voy a tener al núcleo ventroanterior. El ventro anterior recibe información del globo pálido, es decir, de la diferencia de los núcleos grises de la base, del globo pálido, es decir, de la diferencia de los núcleos grises de la base, y lo va a enviar al área motora,
así, al área motora secundaria para la planificación motora. En color amarillo, por delante de la lámina medular interna, voy a tener el núcleo anterior del tálamo. Núcleo anterior del tálamo. Este núcleo anterior del tálamo recibe información emocional del sistema límbico, y se lo envía al cíngulo. El cíngulo es un giro o circunvolución que rodea al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un rodete que une ambos hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso es un rodete de sustancia blanca que va a comunicar ambos hemisferios cerebrales. A su alrededor, en la cara interna de cada hemisferio cerebral, hay un giro o circunvolución que se llama cíngulo, en color amarillo. En el tálamo, en la parte medial, en verde, hay un núcleo que se llama el dorso mediano. Hay un núcleo que se denomina dorso mediano. Que recibe información emocional del sistema límbico y lo envía al prefrontal, en verde. El dorso mediano recibe información emocional del sistema límbico y lo envía al prefrontal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a lo avanzado? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Y vamos a entrar a ver cerebelo. El cerebelo se va a desarrollar de una parte del romboencéfalo que es el metencéfalo. El metencéfalo da protuberancia por delante, cerebelo por detrás. El cerebelo va a tener dos caras, una cara superior y una cara inferior. El cerebelo va a tener dos caras, una cara superior y una cara inferior. Y el cerebelo se va a comunicar con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo por unos brazos que se llaman pedúnculos cerebelosos. Aquí se ven quizás mejor. Aquí lo estoy mostrando con mi ratón. El pedúnculo cerebeloso superior lo va a comunicar con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio con la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso inferior con el bulbo. Hay dos, uno por lado, dos en total. Dos pedúnculos cerebelosos superiores, dos pedúnculos cerebelosos medios y dos pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Alguna pregunta? Bien, en este dibujo, quisiera que presten atención al dibujo. Yo tengo una cara superior y tengo una cara inferior. Como lo ven acá en dibujo, una cara superior y una cara inferior. ¿Qué divide la cara superior de la cara inferior? Una cisura que se llama cisura circunferencial, que es esta, cisura circunferencial. Quiere decir que de aquí a aquí cara superior y de aquí a aquí cara inferior. Por eso este celeste está inferior y anterior, inferior y anterior. Esta parte celeste
está formada por dos flóculos y un nódulo, y es la parte más antigua del cerebelo, arquicerebelo. Función, equilibrio. En la cara superior yo voy a tener una cisura que se llama cisura primaria, que es esta. Esta cisura primaria, todo lo que está por delante, es decir, todo esto, más una parte del vermis que está ahí abajo, que es la úvula y la pirámide, forman el paleocerebelo. Y el resto, que es la mayor parte de los hemisferios cerebelosos, el neocerebelo. Se puede ver mejor quizás así. Perdón un segundito. Tengo dos lóculos y el nódulo que forman el arquicerebelo, en rojo el paleocerebelo y en verde el neocerebelo. Y acá se ven los pedúnculos cerebelosos, o sea, lo que comunica el cerebelo con el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, por debajo de la corteza cerebelosa yo voy a tener sustancia blanca y dentro de esa sustancia blanca yo tengo los núcleos intracerebelosos. Voy a tener dos núcleos del techo, arquicerebelo, cuatro globosos, dos por lado, y emboliformes, que son el paleocerebelo, y el núcleo dentado u oliva cerebelosa, el neocerebelo. La corteza cerebelosa va a estar formada por tres capas. La más superficial es la capa molecular, donde voy a tener dos neuronas, las neuronas estrelladas y las en cesta. Neuronas estrelladas y las en cesta. La otra capa es de un solo tipo de neurona, que son las células de Purkinje. Estas células de Purkinje son muy grandes, su cuerpo parece un botellón. Las dendritas están en la capa molecular y su axón ingresa a la sustancia blanca para modular, regular o controlar a los núcleos intracerebelosos. En la capa profunda tengo las células granulares, que tienen dendritas cortas en forma de garra, y el axón asciende hasta la capa molecular dividiéndose en forma de T, formando las fibras en paralelo. La otra célula es la célula de Golgi. La célula de Golgi tiene sus dendritas que ascienden hasta la capa molecular y su axón hace sinapsis con las dendritas de la célula granular. A esta corteza cerebelosa le van a llegar dos tipos de fibras aferentes, unas que se denominan musgosas y otra que se denomina fibra trepadora o ascendente. La trepadora o ascendente va a hacer sinapsis con las dendritas de una sola célula de Purkinje. En cambio, las fibras musgosas en el camino van a excitar a los núcleos intracerebelosos y luego excitan a la granular. La granular estimula a todas las neuronas, a las estrelladas, a las en cesta, a las Purkinje y a las Golgi. ¿Por qué? Porque su fibra, como es una fibra en paralelo, horizontal, toca a todas las neuronas. Las estrelladas y en cesta van a inhibir a Purkinjes vecinas. La Golgi va a inhibir a la granular previamente estimulada. Y las Purkinje, ya lo he dicho, modulan, inhiben, regulan a los núcleos intracerebelosos. Por ejemplo, aquí hay una excepción. Lo que hemos dicho es que siempre la célula de Purkinje va a actuar sobre el núcleo intracerebeloso. En el caso del equilibrio,
es una excepción porque la mayor parte de células de Purkinje salen del cerebelo y van a ir a regular, modular o controlar directamente a los núcleos vestibulares, que son estos que están en colorcitos, que están entre el bulbo y la protuberancia. Entonces, las células de Purkinje van a ejercer un control directamente sobre los núcleos vestibulares que están fuera del cerebelo. La minoría va a cumplir la regla general, es decir, célula de Purkinje que va a los núcleos del techo y los núcleos del techo actúan sobre los núcleos vestibulares. Acuérdense que había una vía que se llama vestíbulo cerebelosa, que es la vía que va desde los receptores que están en el oído, octavo par, la parte vestibular, la neurona sensitiva primaria que está en el ganglio vestibular, de ahí hace sinapsis con los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares meten la información terminando como fibras musgosas. ¿Alguna pregunta del equilibrio? La otra función es el tono muscular. Y este dibujo, para interpretarlo, hay que mirar bien que aquí se le ha sacado como si fuese una porción toda la protuberancia. Se ha cortado de A a B y de B a C. Entonces, miro el mesencéfalo de abajo, aquí está el mesencéfalo mirado, visto de abajo, y miro el bulbo de arriba. Me falta toda la protuberancia. Entonces, las células de Purkinje, para ver el tono muscular, que es paleocerebelo, van a actuar, las células de Purkinje van a actuar sobre los globosos y emboliformes, y estos globosos y emboliformes van a actuar sobre los núcleos rojos, sobre los núcleos vestibulares y sobre los núcleos reticulares, para que todos estos actúen sobre la gama. Para la coordinación motora, las células de Purkinje del neocerebelo van a actuar sobre el núcleo dentado. Este núcleo dentado va a actuar sobre los núcleos rojos, vestibulares y reticulares de la protuberancia y del bulbo para que todos estos actúen sobre la alfa. Pero también este núcleo dentado va a cruzar al lado contrario y va a ir al tálamo, al ventrolateral o ventrointermedio, y este ventrolateral o ventrointermedio va a actuar sobre el área motora primaria. ¿Qué información le va a llegar al cerebelo? Al cerebelo le va a llegar información de la médula espinal, dos vías. La vía espinocerebelosa lateral, perdón, la vía espinocerebelosa directa o posterior, que la primera neurona está en el ganglio raquídeo, lleva información propioceptiva, ¿no? La primera neurona está en el ganglio raquídeo, entra al asta posterior, la segunda neurona columna de Clark, asciende por la médula, bulbo e ingresa como fibra musgosa. La otra en verde es la vía espinocerebelosa cruzada o anterior. Esta entra igual a través del ganglio raquídeo, primera neurona, neurona sensitiva primaria, hace sinapsis con la columna de Clark. Esta segunda neurona cruza al lado contrario. Esta segunda neurona asciende hasta el mesencéfalo, ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior y dentro del cerebelo cruza de nuevo para terminar como fibra musgosa. La vestíbulo cerebelosa que hayamos hablado, y la otra es la cúneo-cerebelosa, que es la de Golgi-Burdach. Esta es primera neurona, ganglio raquídeo, ingresa por el asta posterior, se coloca en el cordón posterior, asciende hasta la parte posterior del bulbo donde hace sinapsis con Golgi-Burdach y de esta manera ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior en forma de fibra musgosa. Para recibir información del área motora primaria tenemos la vía córtico-pontocerebelosa, es decir, baja de la célula piramidal gigante de Betz a la segunda neurona que está en la protuberancia. Esta segunda neurona cruza al lado contrario e ingresa como fibra musgosa en amarillo. Bien, prácticamente
Sería todo, excepto esto. No vamos a ver cómo actúan los núcleos rojos, no vamos a ver cómo actúan los núcleos vestibulares porque son muy complejos, pero sí vamos a ver cómo actúan los núcleos reticulares. Los núcleos reticulares voy a tener en la protuberancia y en el bulbo. Los núcleos reticulares protuberanciales van a formar la vía retículo-espinal medial que va a estimular a la alfa y a la gamma. En cambio, los núcleos reticulares bulbares van a actuar en forma directa y cruzada, formando la vía retículo-espinal lateral. Pueden excitar, pueden inhibir al alfa y a la gamma, pero además inhiben, seleccionan, filtran el ingreso de la información sensitiva por el asta posterior. ¿Alguna pregunta sobre cerebelo? Hemos dado un pantallazo general. Bien, si no hay preguntas, vamos a mi pantalla para ver núcleos grises de la base, también conocido como estriado. La función de los núcleos grises de la base, lo hemos dicho, planificación motora. Y para influenciar o actuar sobre el área motora secundaria, que es el área que hace la planificación motora, vamos a ver que el globo pálido va a actuar sobre el ventro anterior del tálamo. Y este ventro anterior del tálamo asciende al área motora secundaria. Si miran el dibujo, el área motora secundaria también en amarillo, sus células piramidales van a actuar sobre el caudado y el putamen, que es el neoestriado. Células piramidales también van a actuar sobre el caudado y el putamen. Les he dicho que en estos núcleos grises de la base va a haber varios circuitos. Vamos a estudiar el más simple y el que más manifestación clínica tiene cuando se desequilibra. Por ejemplo, en el caudado y en el putamen, en verde, voy a tener las células espinosas que producen acetilcolina. En el globo pálido, que es estimulante o excitatorio, en el globo pálido voy a tener las células GABAérgicas, que son inhibitorias y que bajan hasta los pedúnculos cerebrales donde están, mesencéfalo, ¿no? Donde está la sustancia negra. En la sustancia negra hay unas neuronas que se llaman dopaminérgicas, que son inhibitorias y que ascienden hasta el caudado y el putamen. Entonces, si se daña la sustancia negra, esa cantidad de dopamina disminuye, por lo tanto disminuye la inhibición de las células colinérgicas o células espinosas. Por lo tanto, aumenta la cantidad de acetilcolina. Y si aumenta la cantidad de acetilcolina, están más estimuladas las GABA, se produce más GABA y eso inhibe más todavía a la sustancia negra o células dopaminérgicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir un predominio. Cada vez más de mucha acetilcolina y poca dopamina. Si esto se produce, va a existir un desequilibrio, mucha acetilcolina, poca dopamina, con una manifestación clínica de falta de movimiento, Esa falta de movimiento se ve en el Parkinson. Están rígidos, no pueden caminar. Se los voy a mostrar de nuevo. This is slowed movement, and here you can see the shuffling gait characteristic of EPS. This gave rise to the term the Haldol shuffle, as it is a common response to haloperidol in some people. Están completamente rígidos, no pueden caminar. En cambio,
si vemos el desequilibrio opuesto, se puede decir, donde la que se dañan son las células espinosas, baja la acetilcolina. Si baja la acetilcolina, baja el estímulo de las GABA, por lo tanto se produce menos GABA, entonces ya deja de estar inhibidas las dopaminérgicas, aumenta mucho la dopamina, y si aumenta mucho la dopamina, se inhibe más las células que producen acetilcolina. La manifestación clínica va a ser movimientos involuntarios, como las coreas. During the Middle Ages, and later to describe the abnormal gait and stance of patients with Sydenham's chorea. We now use the term chorea, however, to define a class of abnormal involuntary movements. Choreic or choreatic movements consist of individual, brief, purposeless, non-repetitive jerks of individual muscles. These tend to be rhythmic and non-patterned, but they appear in series or groups, which result in rather complex movements. The movements are made more complex by the patient's attempts to mask them by purposeful movements. Here we have a patient with fairly severe choreatic movements involving various parts of her entire body. Here we see movements involving the jaw, the tongue, the mouth, the neck. Each is an individual, brief, sudden, purposeless jerk. Bien, hemos viendo que las coreas son movimientos cerca al tronco, la cara, toman la lengua, toman la cara, toman la boca, toman las articulaciones pegadas al tronco, los hombros, las caderas. Entonces, esas son las coreas. Les he dicho que las atetosis ya casi no se ven. Las atetosis son más bien de los brazos, de las piernas, que son movimientos como serpientes, como odaliscas, y que eso se veía mucho por incompatibilidad sanguínea en las embarazadas, que ahora con los controles, en los controles perinatales ya prácticamente no se ve. En cambio, las coreas, tenemos dos tipos de corea. Tenemos la corea de Sydenham. La corea de Sydenham es una corea por infecciones repetidas, por una bacteria que es el estreptococo, se da en niños, y esto va a ser una reacción inmunitaria que va a atacar a las articulaciones. Va a haber fiebre porque va a haber infección, por eso se llama fiebre reumática, pero se puede dañar el corazón y puede haber una inflamación del cerebro con movimientos involuntarios. Esa es la corea de Sydenham, que con penicilina, con antibióticos, pueden hacerse desaparecer. En cambio, la negrita que hemos visto en el video es una corea de Huntington, es una corea progresiva, que es una corea que se hereda, es genética, se transmite en forma recesiva, que quiere decir que no todos los hijos van a tener la enfermedad, sino pueden tener parte de los hijos, pero los que no han tenido la enfermedad también la pueden transmitir. Bien, pares craneales. Vamos a tener 12 pares craneales. El primer par es el olfatorio, es sensorial puro, va directo al cerebro, no pasa por el tálamo. Este nervio va a estar apoyado en el etmoides. El etmoides es un hueso en la base de la nariz. El etmoides es un hueso en la base de la nariz, que sus fibras nerviosas van a pasar como si fuese un colador por una lámina ósea que se llama lámina cribosa. Lámina cribosa. El segundo par es el nervio óptico. El nervio óptico. El nervio óptico es sensorial puro
Este va a recibir información de los campos visuales. Las retinas nasales, es decir, las retinas que están pegadas a la nariz, van a recibir información de los campos laterales. En cambio, las retinas laterales reciben información del campo central. Pero esta información que viene de los campos laterales que cae en las retinas nasales se entrecruzan en una estructura que se llama quiasma óptico. Van a llegar a los cuerpos geniculados laterales y de los cuerpos geniculados laterales van a llegar al área visual primaria. Cuerpos geniculados laterales y de ahí área visual primaria. Segundo par craneal, nervios ópticos. El tercer par craneal es motor puro. Se llama motor ocular común. Su núcleo está en el mesencéfalo. Es decir, los cuerpos neuronales están en el mesencéfalo y sus axones van a ir a todos los músculos que están alrededor del ojo, excepto el oblicuo mayor y el recto externo. Es decir, ¿a cuáles van? Al recto superior, al recto inferior, recto interno y oblicuo menor. Repito, van a ir al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo inferior. Además, es parasimpático el tercer par, por lo tanto, contrae la pupila, miosis, y además eleva el párpado. Cuando se daña, por eso, cuando se daña, cae el párpado. Pero yo lo puedo levantar el párpado y voy a ver la pupila dilatada, voy a ver el ojo tirado hacia afuera por contracción del recto externo y hacia arriba por contracción del oblicuo mayor. El cuarto par craneal, también su núcleo está en el mesencéfalo. Y este va a ir al oblicuo mayor. El ojo no se va a ir a ningún lado porque el oblicuo mayor hace que el ojo rote sobre su eje, rota sobre su eje. Por lo tanto, donde se nota más la falla de este nervio es para subir y bajar escaleras. Se llama patético. Se llama patético. Nervio patético. Les he dicho que a veces el paciente va al consultorio y dice, veo doble, pero cuando giro la cabeza, dejo de ver doble. Es decir, al girar la cabeza hace lo que no puede hacer el oblicuo mayor de hacer girar el ojo. El sexto par craneal, saltamos al sexto, que es el motor ocular externo. Su núcleo está en la protuberancia y este va a ir al recto externo. Cuando falla, el ojo se va hacia la nariz. Cuando falla, el ojo se va hacia la nariz. Hemos saltado el quinto. El quinto es mixto. Se denomina trigémino. El quinto es mixto y se denomina trigémino. Se denomina trigémino porque tres nervios, así, si me miran, tres nervios van a recoger la información de toda la cara. Aquí lo ven. Tres nervios van a recoger la información de todas las modalidades sensitivas de la cara, incluso de los dientes. Su núcleo sensitivo es largo, va desde el mesencéfalo hasta la parte más superior de la médula espinal. El núcleo motor que está en la protuberancia produce la masticación. El núcleo motor
produce la masticación, porque contrae 3 grupos de músculos. Los maceteros, que lo ven en el dibujo, los maceteros, los pterigoideos y los temporales. Los maceteros, pterigoideos y temporales. El séptimo par, lo estoy señalando aquí, el séptimo par es mixto. La parte motora contrae los músculos de la cara. La parte motora contrae los músculos de la cara. Así que es muy emocional porque está permanentemente con la mímica facial. La parte sensitiva va a recoger información de los 2/3 anteriores de la lengua. Recoge la información sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par es sensorial puro. El octavo par es sensorial puro. Se denomina cócleo vestibular. Su receptor coclear es una especie de caracol óseo que está en el peñasco, es el hueso que está en la base del cráneo, en el oído. Y de acuerdo a los tonos que lleguen, va a vibrar una membrana con la punta del caracol, la parte más alta del caracol, tonos bajos, luego tonos medios y en la parte más baja los tonos altos. De este receptor, la primera neurona está en el ganglio el ganglio coclear. Estos van a ir entre la protuberancia y el bulbo están los núcleos cocleares. De los núcleos cocleares van al cuerpo geniculado medial del tálamo y de ahí al área auditiva primaria. En el área auditiva primaria va a haber una tonotopía. ¿Qué quiere decir tonotopía? Que cada tono va a llegar a un lugar específico de esa área auditiva primaria. Es decir, lo más profundo de cisura de Silvio va a estar los tonos bajos, después los tonos medios y la parte más superficial los tonos bajos. No, la parte vestibular, que le hemos visto cuando hemos visto cerebelo, la parte vestibular sería esta imagen. También el receptor está en el oído y hemos dicho, los núcleos vestibulares está la primera neurona, ingresa, hace sinapsis con los núcleos vestibulares y de estos núcleos vestibulares ingresan al arquicerebelo, es decir, al flóculo sinodo. Bien, noveno par craneal. Este es el noveno. El noveno es mixto, se llama glosofaringio. El noveno par craneal es mixto, se denomina glosofaringio. Está relacionado la parte motora con la deglución, es decir, tragar, faringe, los músculos de la faringe. Y la parte sensitiva también con la faringe y el tercio posterior de la lengua. Tercio posterior de la lengua y faringe. El décimo par craneal se llama vago. El décimo par craneal se llama vago. También se llama cardio-neumoentérico. Cardio-neumoentérico. Cardio de corazón, neumo de pulmón, entérico de intestino.
También lo llaman neumogástrico, neumo de pulmón, gástrico de estómago, pero más se lo conoce como vago. El vago es mixto, acuérdense que es parasimpático. Va a ir al corazón para inhibirlo, bradicardia, va a ir al sistema respiratorio para inhibirlo, bradipnea, y va a aumentar la secreción y motilidad gastrointestinal, es decir, estimula el sistema digestivo. Y la parte sensitiva, por supuesto, el vago recoge la información sensitiva del corazón, pulmones y sistema digestivo. El 11º o 11º es motor puro. Se denomina espinal. El espinal va a elevar los hombros por contracción de un músculo grande en forma de rombo que es el trapecio. El trapecio va desde la nuca, mitad de la espalda y hacia los hombros. El trapecio va desde la mitad de la espalda arriba hasta la nuca y hasta los hombros. Por eso eleva los hombros cuando se contrae. Y el otro gira la cabeza, el esternocleidomastoideo. Se llama esternocleidomastoideo porque se va a insertar en el esternón, en la clavícula y detrás de la oreja, la mastoides. Duodécimo, 12º, se llama hipogloso. Su núcleo está en el bulbo. El núcleo del hipogloso está en el bulbo. Y lo que hace es mover la lengua. El hipogloso es motor puro. Su núcleo está en el bulbo. Y lo que hace es mover la lengua. Aquí tenemos un corte del todo el tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y aquí, por ejemplo, veo el núcleo, el tercer par, el cuarto par, el quinto par motores, ¿no? Tercero, cuarto, que son motores puros, la parte motora del quinto, la parte motora del sexto es este, la parte motora del séptimo es este, ¿ah? Y también se va a ver lo sensitivo, es decir, este núcleo largo, que es el núcleo del trigémino. En el bulbo yo voy a tener un núcleo motor, que es este, que se llama núcleo ambiguo. En el bulbo voy a tener un núcleo motor, que es el ambiguo, que va a ser núcleo motor del 9, del 10 y del 11. Repito, va a ser núcleo motor del 9, 10 y 11. 9 para tragar, 10 corazón, pulmones y sistema digestivo, y 11 para elevar los hombros y girar la cabeza. También va a haber un núcleo sensitivo en el bulbo que se llama núcleo solitario. El núcleo solitario es este, en el bulbo, que se va a relacionar con el 7, 9 y 10. El núcleo solitario es sensitivo, se relaciona con el 7, 9 y 10. El 7, lo sensitivo del facial es 2/3 anteriores de la lengua. Lo sensitivo del 9 es el tercio posterior de la lengua y de la faringe. Y lo sensitivo del 10 es corazón, pulmones y sistema digestivo. Bueno, aquí, a ver, antes de seguir con el último tema, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Jesús. En el vestibulo
coclear, Vestibular. a vestibular. Hay implantes cocleares, creo que sí, para las personas sordas. ¿Eso tiene algún efecto negativo o...? No, en primer lugar, el vestibular tiene que ver con el equilibrio. En las personas que no escuchan se hacen implantes cocleares, pero es todo relacionado con la audición. Están vecinos, pero ahora cuando hay lesiones, como hay vecindad, a veces deja de escuchar a una persona y tiene problemas de equilibrio. Generalmente lo que tiene es vértigo, lo que se conoce vulgarmente como laberintitis. A la persona le gira todo, tanto le gira que tiene náuseas, vómitos. Pero los implantes cocleares se están haciendo. Hay gente que vuelve a recuperar la audición por esos implantes. ¿Alguna pregunta? Eso se hace 40 años, ¿ah? Pero ha mejorado la tecnología, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos al último tema, que es el sistema nervioso autónomo. Esto que está aquí, que se ve con colorcitos, es el hipotálamo. Y se podría decir que es la estructura más importante del sistema nervioso. Es una especie de reloj. Todavía nos sigue adaptando a las 24 horas este hipotálamo. Nos adapta a las 24 horas. Para esto tiene que recibir información del exterior, lo que se denominan temporizadores externos, es decir, tenemos que mandarle información al hipotálamo si es de día, si es de noche, si hay luz, si hay oscuridad, qué hora es, etcétera, para que pueda regular estos ritmos. En el otro grupo me preguntaban, ¿qué pasa si el hipotálamo no recibe información? Se puede dar. Yo puedo agarrar a una persona, la puedo encerrar en un búnker, que no tenga contacto con el exterior, que no tenga reloj, que no tenga nada, que no sepa que si es de día, si es de noche, que no sepa nada. No tiene relación con el exterior. Entonces, el hipotálamo no tiene información para poder adaptarnos. Entonces, los ritmos, cada ritmo toma su propio horario, su propio ritmo, si quieren, valga la redundancia. Por ejemplo, nosotros estamos despiertos y somos seres diurnos y dormimos adaptados por el hipotálamo a las 24 horas. Si no tenemos ningún contacto con el exterior, estamos en un búnker encerrados, a los pocos días ese ritmo de 24 horas se va a prolongar a un ritmo de 36 horas. Y el ritmo de la secreción de una hormona, que es el cortisol, va a tomar su propio ritmo. Y otro ritmo, que son los hábitos de las comidas, que generalmente también lo tenemos metido en 24 horas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, también van a tomar su propio ritmo. Del hipotálamo van a nacer dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. El sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. Lo que vamos a ver ahora es el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y en parasimpático. El parasimpático, su función es la restauración de energía. La función del parasimpático es la restauración de energía. Y la función del simpático es lucha o huida. El parasimpático me va a contraer la pupila, lo que se llama miosis, me va a bajar la frecuencia cardíaca, lo que se llama bradicardia, me va a bajar la frecuencia respiratoria, lo que se llama bradipnea,
me va a bajar la presión arterial, lo que se llama hipotensión arterial, va a aumentar la secreción y los movimientos del estómago e intestinos, o sea, la secreción y motilidad gastrointestinal, va a abrir los esfínteres y a nivel genital produce erección del pene en el hombre, erección del clítoris en la mujer. En cambio, el simpático me va a producir dilatación de la pupila, midriasis, va a haber piloerección, es decir, se paran los pelos, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, va a cerrar los esfínteres, va a disminuir la secreción y la motilidad gastrointestinal, en la parte genital, orgasmo. Ahora, lo importante, el parasimpático nace del hipotálamo anterior y va a hacer sinapsis con dos posibilidades. Una, con pares craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10. 3, 7, 9, 10. O la otra posibilidad, la última parte de la médula espinal, sacra 2, sacra 3, sacra 4. Sacra 2, sacra 3 y sacra 4. Esta neurona que está en la médula o en los pares craneales se llama preganglionar. Esta segunda neurona se denomina neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar es larga. Le he dicho que la neurona preganglionar es larga, se acerca a la víscera y hace sinapsis en el ganglio con la postganglionar, que es cortita, porque está adyacente o en la pared de la víscera. En cambio, el simpático nace del hipotálamo posterior. El simpático nace del hipotálamo posterior. La segunda neurona o preganglionar está en la médula espinal, en el haste intermedio lateral, de un segmento muy largo que es de dorsal 1 hasta lumbar 3. Esto significa 12 dorsales y 3 lumbares. También se conoce dorsales o torácicas, es lo mismo. Su neurona, esta segunda neurona preganglionar, es cortita. El ganglio está pegada ahí al cuerpo vertebral. Por lo tanto, la postganglionar es larga. La postganglionar es larga, que va hasta la víscera. En el parasimpático, tanto la preganglionar como la postganglionar producen acetilcolina. En el parasimpático, repito, tanto la neurona preganglionar como postganglionar producen acetilcolina. En cambio, en el simpático, la preganglionar produce acetilcolina y la postganglionar produce noradrenalina. Repito, en el simpático, la preganglionar produce acetilcolina y la postganglionar producen noradrenalina. Bien, con esto terminaríamos un repaso rápido, por supuesto, de temas que nos hemos extendido ya en clases. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mañana jueves, ustedes no tienen clases para que estudien.
ni tampoco van a tener clases el miércoles. Su examen va a ser el jueves. Como su clase empieza a las 4:15, a las 5:15 va a empezar su examen, hasta las 5:15 van a tener media hora de examen. El examen va a ser escrito. Yo les voy a beneficiar en el sentido de sacar posibilidades de 2 respuestas, 3 respuestas, 2 respuestas serán. Una respuesta, 2 respuestas. Y lo que ustedes van a tener que hacer es elegir todas las oraciones que son verdaderas por cada tema. Por ejemplo, lo que acabamos de decir. El simpático, el preganglionar, acetilcolina, posganglionar, noradrenalina. Ustedes le tienen que poner bien, es decir, señalarla como respuesta verdadera. Si yo pongo, por ejemplo, el tercer par es sensorial, y no lo es porque es el motor ocular común, esa no la tienen que, ustedes tienen que marcar solamente las oraciones verdaderas, porque no son respuestas, son oraciones de cada tema. Van a ser oraciones falsas y oraciones verdaderas. Todo lo que sea verdadero ustedes lo tienen que marcar. Entonces, así no se perjudican teniendo que combinar en una sola respuesta 2 verdaderas, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? El examen... Sí, yo no entiendo muy bien cuál es entonces la diferencia con el anterior examen. Creo que no lo entendí muy bien. En el anterior examen ustedes tenían 4 respuestas o 4 oraciones. Y después tenían otras 4 oraciones donde daban la posibilidad de combinar las respuestas. O decía todas las respuestas. Eso es lo que no va a estar, las combinaciones. Muchas gracias, doctor. Solamente van a estar oraciones que pueden ser reales o falsas. Pero tienen que leer bien, discúlpenme, porque si no es un regalo, ¿no? Si yo pongo los núcleos reticulares del mesencéfalo, regulan el tono se me ocurre en este momento, los núcleos reticulares del mesencéfalo van a regular el tono y la coordinación motora. Y eso está mal, porque no hay núcleos reticulares en el mesencéfalo. Los núcleos reticulares están en la protuberancia y el bulbo. Por eso hay que leer bien. Los núcleos reticulares del mesencéfalo, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay núcleos reticulares en el mesencéfalo. ¿Está claro? Es verdad que los núcleos reticulares regulan el tono y la coordinación motora, pero no están en el mesencéfalo. Entonces, esa oración que dice que está en el mesencéfalo directamente invalida esa respuesta. Por eso tienen que leer con calma, pensando. Van a tener 3 minutos por respuesta, media hora, 10 respuestas. 10 temas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tienen mucho para estudiar. Incluso yo me he olvidado formación reticular, el SARA, el sistema activador reticular ascendente. Hay algunos temas que se me han quedado en el tintero, pero no importa porque lo vamos a pasar para el otro parcial. Entonces, tendrían que haber entrado uno o 2 contenidos más este parcial que se me han ido, pero no importa, les vuelvo a repetir, porque el tercer parcial tiene muy poco contenido en comparación del segundo, ¿no? Y del primero. ¿Alguna pregunta?
Sí, doctor. ¿A qué hora dijo que va a empezar el examen? Disculpe. Va a ser un día jueves como hoy. Yo les voy a dar media hora. Es decir, no va a empezar a las 4:15 como empiezan sus clases, sino va a empezar a las 5 menos cuarto. ¿Por qué hago esto? Porque cualquiera de ustedes puede tener un problema con internet, cualquiera de ustedes puede tener cualquier problema que pueda presentar. Les doy media hora para que puedan solucionar ese problema. No tienen que entrar al Zoom, ya tienen la experiencia del primer parcial, entran directamente a la plataforma Neo y ahí van a encontrar su examen. Responden su examen, van a tener media hora desde las 5 menos cuarto hasta las 5:15. Igual todo esto que les estoy diciendo, se lo voy a escribir en el WhatsApp para que lo tengan horarios, todo establecido. ¿Alguna pregunta? Bien. Disculpe, doctor, entonces sería el jueves 29, ¿no? Sí, jueves 29. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, si tienen dudas pueden recurrir al WhatsApp para conectarse conmigo. E incluso, no hay problema, pueden llamarme por teléfono, cualquier problema que tengan. Y ahora, no me vengan por favor con problemas de que no, ese día yo no puedo dar examen. Yo lo siento mucho. El día que les tocó a ustedes, les tocó a ustedes. Es un examen. Lo pierden. Y eso no lo manejo yo, lo maneja la plataforma. Tienen un horario para entrar y para resolver el examen. Incluso eso se resuelve a través de la plataforma se generan sus notas. Ustedes tienen sus notas en la plataforma y también tienen sus notas en el sistema académico. Ustedes entran al sistema académico, pueden ver sus notas. Incluso ahí en el sistema académico tienen el programa con los contenidos de todas las semanas. A medida que yo avanzo una semana, voy marcando lo que hemos avanzado. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, me voy a mi pantalla para tomar lista.